continuamos Zeneida, Defensor de la Tarde. Zeneida, ve al defensor del pueblo. Y existe. Y quéjate que es verdad lo que tú dices. No, ve a INEPRI y pon la querella. Adelante, Virgilio, al fondo, conclusión. Establecer primero un censo especializado con las prisiones en la República Dominicana para saber quién y por qué está preso, cuáles son las causas, cuáles procesos se le han corrido. Y eso hay que llevarlo a una base de datos y un sistema especializado. Lo tiene, pero no lo ha hecho. ¿Dónde está? ¿Y por qué esa persona tenía 12 años? ¿Cuántos como él están ahí? Porque era pobre. Ajá, entonces eso es lo que yo quiero saber. ¿Cuántos pobres están presos en las cárceles dominicanas? Casi todos los que están presos. Bueno, entonces eso no facilita, aparte de todo, eso no facilita la vida. Dice Pedro porque Jiménez, eso es un costo. Dice Pedro Jiménez en un código anotado. Dice Pedro Jiménez. El procesar penal, cuando se concibió el tema de las 7 medidas de coerción, se hicieron para los pobres. Ok, correcto. No, la preventiva, porque él no tenía alcance a las otras 6. Por eso las cárceles están llenas de pobres, porque el pobre no tiene ni arraigo económico, ni arraigo, ni solemnidad, ni bienes económicos. Tienes que leer el código anotado de nosotros. Sí. Interesante. ¿Dónde lo publicaron? La universidad más importante. Adelante, Virgilio, termina. Sí, claro. La Sorbona de París. Lo primero es establecer eso. Conjunto, para darle funciones al defensor del pueblo, fuera bueno que se sume a esa labor que se está pidiendo a través de este programa para poder evitar casos de eso. Eso también le evita costos innecesarios. El costo de un preso mensual al Estado Dominicano es bastante alto. La sobrepoblación de las cárceles es bastante alta. Tenemos que reducir la sobrepoblación de las cárceles, evitar... Ese tema interesante. Evitar la pandemia. Aníbal. Sí, evitar también... ¿Qué pasó? ¿Aníbal habló? No, adelante. Virgilio. No, evitar también, vemos también en el censo la población pasada de 75 años, que puede ser también cambiarle sus medidas de coerción, porque ahora mismo el coste de un grillete, para usted saber dónde está una persona, es menor que el que usted tenga una persona trancada en una cárcel. Y lo va a pagar él. Los grilletes electrónicos es menor, mucho menor. Tú lo puedes tener ahí, en vez de tenerlo trancado, que te va a costar un dinero. Adelante, el costo tocayo. Económico no debe ser el principal objetivo, entiendo yo, en este aspecto. Aquí de lo que se trata es de que una persona no puede ser privada de su libertad hasta tanto se demuestre que es culpable en un juicio oral público y contradictorio. Salvo que no represente un inminente peligro de fuga. Pero ustedes que son abogados, para ello están las o medidas para de la sociedad, claro. o para el proceso. Hermano Tocayo, tú y Pedro que son abogados, una pregunta a ustedes. Y yo, que me inquieta, ¿verdad? Entonces vamos a poner, encontramos 2 o 3 de esos señores que están así presos 10, 15 años en las cárceles sin correrle un proceso judicial. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? ¿Se lo corremos ahora cuando ya tienen 10, 15 años presos sin saber por qué estaban o a qué corresponde la pena? Quizá la pena que la pena era un año. Se multiplicó ahora, por 3. Si por mano de los trapos, mira, el señor albañil, que terminó siendo un lavarropa en la cárcel, le dio un testimonio hoy en televisión a los que lo llevaron a la cárcel. Sí. Él no tiene nada en su corazón contra ellos. Que Qué si bueno. lo ve, le da un abrazo de hermano. Pero si por mano de los trapos a él se le mete el espíritu de Chai Quantain y le da un par de puñaladas al ingeniero que lo metió preso, ¿él va preso de nuevo? No, porque se llama double jeopardy, se llama eso en los Estados Unidos. Eso se llama double jeopardy. Eso es, nadie puede juzgarme. Dísele a que ya le hizo 12 años. Nadie puede juzgarme por la que ya yo cumplí. Que cree mucho en Dios. Aníbal, tú eres jurista, tú eres un tribuno. Dígame, patrón. Yo lo que entiendo es que en la República Dominicana tiene que llegar el momento en que el Estado pueda resarcir, porque tiene que hacerlo. Eso sí. Es que no puede haber excusa alguna que justifique lo que ha pasado con ese señor. El Estado tiene que pagar. Así se haya robado un pollo, él debió ser condenado a la pena que la ley acuerda. Un día más que haya pasado, y sobre todo, no se le sometió a ningún proceso judicial. No se Sencillamente se le trancó y se botó la llave. Pero te voy a preguntar Ahí en ese mismo punto, Aníbal. Hasta el oficial que lo llevó preso. Pero en ese mismo punto. ¿Qué fiscal lo recibió? Exacto. Y el defensor del pueblo preparó un expediente a esa gente.
que haya tratado el caso de ese señor tiene que ser sometido a la justicia. El ingeniero, ahora el ingeniero Aníbal, no dijo que lo llevaran a la victoria, no, ni que lo ahora mandaran Aníbal, a la victoria. Aníbal, entiendo y comparto la visión. Yo fui constituyente y me enamoré de esa constitución cuando leí la construcción de un Estado social democrático de derecho. Correcto. Concepto que esbozó y que vendió Leonel Fernández y nos engañó a todos con esa venta. Oye, Pedro. Entonces, la constitución más hoy, fue esa. cuando tú vas y ves Tienen alta corte por eso. en la justicia que una gente como el caso Coral hoy se suspende, bueno, porque la jueza le dio asma o porque el Tribunal Constitucional vi al fiscal, al magistrado Camacho, decir que es en atención a que se quiere un acto presencial, la jueza no podía estar en el evento, y se quiere un acto un juicio presencial para no entrar en contradicción con el mandato del Tribunal Constitucional en su sentencia. Patrón, Pero esa gente no se van a meter, perdóname, Aníbal, pero esa gente se van a meter un mes más preso. Prohibiendo los procesos virtuales. Sí, pero dentro de un mes, de 3 meses. Pero en todo caso, si la magistrada está enferma, es la única que puede conocer. No debía ser. No, porque el propio No hay sistema otra establece. magistrada o magistrado Suplente. que pudiera Hoy los conocer. suplentes, ¿para qué están los ¿Por qué sustitutos? tiene que conocerlo solo esa persona? Porque el guión, Aníbal. Mira, Bueno, tú ves. el guión. Tú ves, ahí yo me aparo. El guión, porque es un Pero sello que- gomígrafo lo que hay. Con eso de la Son medida. preguntas que hay que hacerse Claro. para razonar. Mira, Aníbal, la a magistrada propósito. tiene COVID. Qué pena, qué dolor, qué pena. Que le pongan su Sí, vacuna, pero que la ahí- inmunicen, perfecto. Espérate, Se Leo. paró la justicia Pero porque ahí- esa magistrada tiene COVID. Pero Lo ahí- que debió fue ser reemplazada por uno de los que hay para esos casos. Perfecto, Porque pero hay ahí, jueces Aníbal, suplentes. ahí Y es aplica para el mismo, eso que están ahí. ahí aplica el mismo concepto que tú esbozabas con el caso del albañil. O sea, tenemos un problema judicial de aplicación del derecho en República Del Dominicana. derecho. Hablando de derecho. Pero está bien, pero lo que discutimos del problema del derecho, Pedro. Con su sí, permiso, colega. Sí, pero. Que tenemos a la magistrada, la ex jueza Evelyn Torres, abogado penalista, que quiere referirse al tema. Bien. Para reforzar lo que todos nosotros hemos dicho. O para anularlo completamente. Buenas tardes y bienvenida, magistrada y amiga Evelyn. Ella siempre será magistrada. Evelyn. Amén. Evelyn. Hola. ¿Cómo Sí, estás, ¿me escuchas? Evelyn? Adelante, este espacio es Bien, suyo. Bienvenida. Bien, gracias a Dios. Cuéntenme, ¿en qué Evelyn, les soy importante? estás escuchando la emisora como siempre y Amén, sí. estás enterada del tema que estamos tratando, de la prisión irregular, del exceso de presos preventivos y de cómo la prisión preventiva se ha convertido en la regla de las prisiones, de las medidas de coerción que existen en el que estipula el Código Procesal Penal. ¿Cuál es tu posición? Lamentablemente es así, Pedro, porque hemos creído que sin una persona guardando prisión, pues es imposible agotar una investigación. Y en buen derecho no debe ser así. Tenemos otras medidas que pueden ser tan efectivas para cumplir la finalidad de la medida de coerción, que es sujetar al investigado a ese proceso de investigación. Perdóname, que tengo una perrita aquí. Sí, apáguela, por favor. Entonces, hemos hecho de eso como una cultura para facilitar la investigación y ese tipo de cosas, para evitar que se traigan pruebas, que se evite o se impida que se consigan pruebas nuevas, y no debe ser. Porque es que si el sistema investigativo o el sistema penal en sí tiene alguna deficiencia, no es justo que recaiga sobre el ciudadano, Y eso. que ya por demás se está enfrentando Es lo que yo a una digo. situación y a una investigación. Pero ¿qué sucede? Tampoco vamos al extremo. Sí, el artículo 229 del Código Procesal es claro, procesal penal. Deben estar presentes esas circunstancias para que pueda determinarse que esa persona se va a fugar y no va a estar sujeta a la investigación. Que hay elementos Sí, constitutivos. corríjame, magistrada, 3 puntos que son las que pueden obligar o hacer méritos para que
te ordenen un auto una prisión preventiva. De prisión preventiva. Una medida de coerción. Exacto. Cuando tú peligro de fuga. Constituyes un peligro de fuga y te sustraes del proceso. 2, cuando usted constituye un peligro para dañar la sociedad, pruebas de las que quiere apoderarse el Ministerio Público. O 3, cuando está en peligro la sociedad misma. Fuera de eso, ¿qué otra razón puede haber? No, Ángel, discúlpame. Es que esas vinculaciones con el delito, que prácticamente engloban las 3 circunstancias que menciona, se resumen en una, que realmente existan indicios mínimos para esta etapa, porque recordemos el Código Procesal Penal, el proceso penal es un código de etapas. Entonces, ¿qué sucede? Lo primero que se necesita es que tú estés vinculado mínimamente a la comisión de ese crimen, como autor, como cómplice, que ya es tema de otra discusión. Correcto. La otra, que se hizo mediante resolución, se estableció mediante resolución, que tú pudieras entorpecer la investigación, ¿verdad que sí? Correcto. Y una, que es la más utilizada, porque yo lo digo responsablemente, está de moda y para mí constituye un abuso, es la gravedad de lo que se te imputa. Sí, una investigación provisional en ciernes, iniciando apenas, para tú ya decir que esa persona es presumiblemente culpable de un delito grave, si te está llevando de plano todos los principios, garantías judiciales que puede tener esa persona, y de paso está evitando que se le varíe la medida de coerción, porque es algo que la persona no va a poder demostrar que varió nunca, sino hasta que sea absuelto. Y eso solamente contribuye con ese exceso en la imposición y duración de la prisión preventiva. Sí, perfecto. César Cabrera, magistrada. Magistrada, usted que no es la que fue juez, ¿cómo es posible que sucedan cosas como la que le sucedió al albañil? Es decir, durar 12 años preso. ¿Cómo evadir los controles que debe de tener tanto en la cárcel, el Ministerio Público, los jueces? ¿Cómo que nadie se dio cuenta que ese señor existía? Es decir, no se hace un conteo diario en las prisiones y no hay un seguimiento a todo el que está en condición de preso de por qué está ahí. Porque alguien tenía que darse cuenta. El coronel de la pregunta de la Victoria tenía que darse cuenta que tenía un preso ahí que no iba a ningún tribunal y que no estaba condenado. Es decir, ¿cómo pasan este tipo de situaciones? Mire, esas situaciones, conjuntamente con todos estos casos tan sonoros, han puesto en evidencia lo que realmente sucede, no desde ahora, hace mucho tiempo en las cárceles dominicanas. En mi tiempo de defensora pública, yo participé en un censo, si no recuerdo, año 2005 y 2006. La Victoria no tiene control, lamentablemente. Repita eso, magistrada, para yo pararme e irme. No, pues mira, yo tengo una anécdota muy interesante siendo defensora pública. Yo voy a la oficina de la cárcel, del penal, a buscar un imputado para asistirlo. Y le dice uno de los encargados, búscame a este preso que debe estar en el patio. La persona fue a buscarlo. Y volvió y le dijo, no, ese preso no está aquí, no lo encontramos. Sucede que él era el preso. ¿Cómo? Ay, Dios. O sea, la Victoria, Evelyn, es un submundo que los propios presos se convierten en seguridad y la seguridad se convierte en reo. Esta cantidad de sobrepoblación carcelaria ha obligado que los mismos ciudadanos imputados y que están guardando prisión se tengan que convertir en el coayudante de la autoridad, y eso le da cierto control sobre la permanencia. Sí. Es decir, y hace muchas veces perder el control sobre quienes realmente lo necesitan. Hace un tiempo también esa situación se vio en Puerto Plata, un señor que tenía 15 años. Yo misma tuve otra experiencia, que defendí uno que tenía 7 años de cárcel en cárceles sin acusación. Sí, aquí se necesita realmente
un trabajo penitenciario a fondo. Bueno, pero ahí está Santana ahora, que yo estoy seguro que tiene visión Evelyn, de esa situación. Mi buen amigo Roberto Santana. Ahora, Evelyn, una pregunta. Ajá. solamente una pregunta. Y entonces la función del juez de la ejecución de la pena no puede tener un control, un contacto más directo, si bien es cierto que él es el ejecutor, juez de la ejecución, que se ejecute la pena que impone el juez. Entonces él Mira, debe yo tener no- el control, que todo el que no está ahí. ¿Qué es lo que hace? El ¿Cuál es esa peni- función? la parte Yo administrativa de quiero la defender penitenciaría. a la juez que está ahora en la Victoria, porque realmente Mercedes se ha encargado de ir diariamente, de escuchar, de tener una cercanía, un acercamiento con los imputados que están ganando prisión preventiva. Y no prisión preventiva, acuérdate que este es el juez de ejecución de la pena es un tema de cumplimiento de sanción. Exacto. Es decir, que la prisión preventiva se sale de su control. Eso ya es un tema de juez control, juzgado de la instrucción y toda esa etapa inicial de los procesos. Pero también en favor de los jueces tengo que decir que ellos solamente pueden conocer de lo que se le apodera. Claro. Si un bueno puede presentarse a la cárcel a decir quién está preso aquí, quién está mal preso, quién está bien preso, no. El juez lo que tiene que evaluar responsablemente, acorde a derecho. Correcto. En este caso, si la persona tiene que estar sujeta a prisión preventiva o si no. Evelyn, Porque mira, te voy a pedir un minuto. Sí. Y fíjate qué caso tan interesante. Si bien es cierto que hay delitos que son de extrema gravedad y que se supone que la persona debe estar sujeta a la medida de prisión preventiva, pero en principio la ley en sí no hace diferencia. Sí, si tú te robas una gallina como si te robas 100,000 pesos y tú Sí. tienes arraigo, tú puedes estar sujeto a una medida que no sea prisión preventiva, Sí. porque es en base a tu condición de persona. Claro. Ahora, ¿Me entiendes? Evelyn, en el caso de esta situación que estamos viviendo en la Administración de Justicia en la República Dominicana, yo percibo, corríjame usted y por eso le hago la referencia, salida de el magistrado juez Subero Isa, ¿hay un retroceso en la justicia dominicana? ¿Qué es lo que pasa? ¿Estoy equivocado? Mira, yo no soy el mejor referente porque yo fui víctima de una nefasta administración del Poder Judicial, donde los poderes incidían en la permanencia o no de los jueces. A mí me Si tú consta. eres allá tan poderoso, te excluyo del sistema, que fue lo que me sucedió a mí. ¿Me entiendes? Entonces, yo lo que sí sé es que ahora los jueces tienen un presidente que no los persigue por su criterio, que ahora tienen la oportunidad de reconocer derechos y fallar acorde a la ley. O sea, espérate un momentico. Ahora los jueces tienen un presidente. ¿De qué? Sí, ahora Un presidente que no persigue a los jueces por sus decisiones. Es decir, el magistrado Luis Henry es un magistrado coherente, conocedor de los jueces, conocedor del sistema, me lo dijeron en que ha Santiago. formado a la mayoría de los jueces y que tiene respeto por el criterio de cada uno de sus jueces. Mire, Yo le aseguro a usted que por nombre y apellido debe conocerlos a todos y saber el tipo de funcionario judicial que son. Magistrada, eso es una muy buena información. Magistrada. Ahora, en el tema de la administración, magistrada, que es ¿qué la hacer pregunta. para que esto no vuelva a ocurrir? O cosas así. ¿Perdón? ¿Qué, magistrada? En el tema de la administración, ¿qué hacer? Porque en el tema de la administración, por ejemplo, este caso del salpicón de marisco que llama Aníbal Herrera a los casos de corrupción de último momento. El salpicón de marisco, se ve con los ojos de la cara a distancia, sin conocer derecho, que se ha abusado de poder. Entonces, tú ves al tercero que debía ser imparcial, tú lo ves actuando como parte del Ministerio Público o como complemento. Bueno, es que eso, sin conocer el expediente, sería irresponsable de mi parte emitir una opinión sobre qué tan procedente puede resultar esa imposición o la imposición de esa medida de coerción o no. Correcto. ¿Me entiendes? Ahora, las denuncias que están haciendo sus abogados, si bien las pueden comprobar y permitir que los jueces la estudien y las comprueben y entiendan que es así, no porque lo que se dice en la prensa no es prueba. Claro. ¿Entiendes? Sino lo que se discute en el tribunal, lo que se puede constatar por los documentos que pueden ser aportados, tener categoría de prueba. Correcto. Entonces, si usted va con eso
al tribunal y se discute, pues el juez tiene que decidir conforme al derecho y conforme a la ley. Pero, Evelyn, ahora que tú hablas de que el juez tiene que decidir conforme al derecho, conforme a la ley, ¿y qué está pasando con estos casos de corrupción que los jueces, uno siente, tú puedes corregirme, tienes toda la autoridad para hacerlo, como que los jueces de la instrucción se han convertido en un sello gomígrafo del Ministerio Público, porque le dan exactamente lo que pide el Ministerio Público, ni una coma más, ni una coma menos, y todo el mundo va a prisión, no importa que yo lo que me haya llevado sea la botellita de agua y que aquel se haya llevado medio país presuntamente. Pero tú me conoces, no me escuches. ¿Qué está pensando? No, yo quiero tu opinión, yo quiero saber qué es lo que hay. Miedo. Es que ya no debe existir el miedo, es decir, los jueces pueden aplicar derecho. Ahora mismo tiene una procuradora general de la República que conoce de ley, que no le gusta lo mediático, que tampoco se va a permitir perseguir a un juez. Sí. Bueno, y no será miedo al populismo penal. ¿No será miedo a eso que tienen los jueces? O es buscando que lo evalúen positivamente para ascensos en el tren judicial. Evelyn no quiere jugársela porque esa gente son amigos de ella. No creo. La magistrada, quien ya es una gran juzgadora, de verdad que sí, que ha sido quien ha conocido en condición de coordinadora todos esos procesos. Entonces, es lo que te digo, hay que ver la realidad del proceso, lo que el proceso te dice, porque tú puedes ver una verdad fáctica, una verdad de hecho, y una verdad mediática. Pero cuando tú te vas a las actas, lo que aconteció, a la investigación que se agotó, a veces tenemos el caso de que se desnaturaliza la medida de coerción y queremos venir a celebrar un juicio de fondo. Exacto. Entonces no le dan al juez su ministro para decidir adecuadamente y no se lo puede inventar. Bueno, gracias, magistrada. Un placer. Gracias, magistrada. Haberle tenido en esta escena de nuevo. Vaya, un abrazo. Vámonos, Mauricio.